Vamos a iniciar. Ya estamos en vivo, jóvenes. Buenas noches a todos los que tendrán la oportunidad de acompañarme el día de hoy con el seguimiento a las clases vía transmisión en vivo desde mi página de Facebook, Profe Madman, con lo que concierne a la materia de matemáticas, ¿verdad? Conocimientos básicos para la materia de matemáticas. Bien, yo les agradezco a todos los que me vayan a acompañar en este momento, que compartan también la información, en este caso el video, o no sé, el link, o hagan una invitación de que hoy el profe está dando una clase. Se los voy a agradecer mucho. Ustedes ya saben quiénes son las personas que pudieran estar más interesadas en repasar estos temas, y digo repasar porque de todos es conocido, y yo te lo aseguro que ya los vieron en algún momento por allá con sus maestros en sus respectivas clases de matemáticas. Bien, entonces, pues bienvenidos de nueva cuenta, y quien no tenga la oportunidad de acompañarme en vivo, ya sabe que lo podrá ver en una reproducción posterior, dado que queda guardado, y pues tú lo pausarás o lo verás tantas veces creas que resulte necesario o conveniente para que se afiance el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, seguimos con el tema de trigonometría. La trigonometría pues es una rama de las matemáticas. Ayer hablamos nosotros ya sobre trigonometría un poco, toqué el tema de ángulos, el tema de triángulos, y entonces siguiendo en esa situación, pues vamos a ver ahora dos teoremas muy importantes, son pilares básicos para solución de triángulos prácticamente. Y entonces uno se llama teorema de Pitágoras, ya has oído hablar de él seguramente, y el otro es el teorema de Tales. Vamos a ver los dos. Si nos da oportunidad en tiempo, igual y voy a dar la clase, las fórmulas, los procedimientos, algunas estrategias, algunas sugerencias en base a mi experiencia de solución de ese tipo de ejercicios. Igual y si nos da la oportunidad en tiempo, que lo tengo también planeado, veremos algo concerniente a polígonos, lo más esencialmente básico, te repito. Entonces esos son los temas que tengo preparados para ustedes en esta clase virtual. Transmisión en vivo, Facebook, desde mi página Profe Madman. Te invito a que me sigas y estés al pendiente de cualquier situación que pueda estar yo comentando favorable para ti. Comenzamos. Miren, entonces pondría yo ahora aquí como tema teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. ¿Okay? Teorema de Pitágoras. Muy bien. El teorema de Pitágoras obedece a los triángulos que tienen un ángulo recto en su interior. Llaman entonces a ese triángulo el triángulo rectángulo. Ayer que vimos la clase de triángulos y de ángulos, y yo hablaba de que si tú ves una señalización en uno de los vértices o ángulos interiores de un triángulo con esta situación de un cuadrito, un cuadro, ese denota que ese ángulo tiene 90 grados con exactitud. ¿Okay? Entonces, este triángulo, por tener esa característica de que uno de los ángulos interiores mide exactamente 90 grados, recibe el nombre de triángulo rectángulo. Entonces, el teorema de Pitágoras aplica para lo que nosotros también conocemos, un triángulo rectángulo. La característica, ya te digo, es tener un ángulo recto en su interior. Bueno, los otros ángulos entonces son ángulos agudos de triángulo rectángulo, quiere decir que son inferiores en medida a 90 grados. Y la suma total de los tres ángulos interiores, recuerda que nos debe dar siempre 180 grados con exactitud. Muy bien. Entonces, mira, estas dos líneas, estos dos lados que se intersectaron y formaron el ángulo de 90 grados, reciben el nombre de catetos en un triángulo rectángulo. Entonces, este sería para nosotros un cateto,
Este de acá sería otro cateto. Catetos. Los lados que se intersectan y forman el ángulo de 90 grados reciben el nombre de catetos. Ahora, el lado que está opuesto es enfrente. El lado que está opuesto al ángulo de 90 grados recibe el nombre de hipotenusa. Entonces esos son los nombres de los lados que conforman un triángulo rectángulo: catetos e hipotenusa. ¿Okay? Un ángulo recto en el interior. Los otros ángulos siempre serán pues agudos. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice lo siguiente: en los libros ustedes siempre lo van a ver, ya lo tenemos asociado, casi grabado, con las tres primeras letras de nuestro alfabeto, en minúsculas. Entonces usa normalmente una letrita A, una letrita B y una letrita C. Así, en ese orden, como si las tres primeras letras del alfabeto fueran, de hecho lo son, A, B, C. Entonces asocian la A con el lado más corto, la B con el lado mediano y la C con el lado más largo. ¿Okay? Bueno, entonces de ahí más o menos la notación de todos, o la mayoría de nuestros libros, pero al final de cuentas yo como intento llevarte unas estrategias, las literales, las letras con las que se represente la fórmula salen sobrando, definitivamente. ¿Okay? Puedes usar cualquiera. Bueno, pero siguiendo entonces este tipo de notación que ya es conocida por nosotros, el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. Dice: c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Yo recuerdo como una anécdota que muchas veces, en varias ocasiones más bien, en los exámenes, el reactivo que decía: ¿cuál es el enunciado que refiere al teorema de Pitágoras? Entonces, pero el enunciado viene todo textual. Entonces, tú tienes la fórmula, pero la fórmula, otras clases te he dicho, debemos de aprender a leerlas, no a grabárnoslas, a macheteárnoslas. Mira, fíjate cómo se lee, ¿sí? Entonces decimos: el cuadrado de la hipotenusa, y aquí yo repaso, el cuadrado de la hipotenusa, porque sé que esa letra C representa la hipotenusa, entonces digo, el cuadrado de la hipotenusa es igual, y luego a la suma, estoy remarcando el signo de más, de los cuadrados de los catetos, porque ellos son catetos. Otra vez, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Listo, así se lee pues entonces esa fórmula referente al teorema de Pitágoras. Entonces, si nosotros en un despeje de ecuación, en este caso ya es cuadrático esto, quiero quitar ese exponente cuadrado a la literal C. Ya te acuerdas que son con operaciones inversas los procesos de despeje del lado izquierdo al lado derecho, viceversa. Entonces decimos, el cuadrado pasa al otro lado como una raíz. Entonces tú tendrías, por ejemplo, aquí C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, recordemos y tenemos presente que es el enunciado o la fórmula del teorema de Pitágoras. Pero si yo quisiera obtener la letra C, que es la hipotenusa, siguiendo el orden y la nomenclatura que estoy utilizando, entonces despejas y pasa raíz y nos queda de esta manera, ya despejado. Y de esa manera nosotros podemos encontrar la medida de la hipotenusa siempre y cuando conozcamos los dos catetos. En una sustitución directa y ejecución de las operaciones básicas que tenemos aquí, y nos va a dar la solución. ¿Okay? Mira, vamos a hacer un ejercicio así muy simple para que pongamos en ejercicio el uso de la fórmula mediante los procesos de sustitución, jerarquía de operaciones y finalmente encontrar nuestro resultado. Mira aquí, voy a poner un triángulo de esta manera ahora. ¿Okay? Entonces tú inmediatamente localizas lo que es el ángulo recto. Ahí está el ángulo recto. Entonces dices, el lado que está enfrente, opuesto a ese ángulo recto que ya identifiqué previamente y que normalmente nos lo señalan así con un recuadro, entonces dices, esto es la hipotenusa. Entonces yo digo, esa es la hipotenusa, para mí va a representar una X.
voy a dejar de largo las letras A, B, C. Te dije que eso no tiene relevancia cuando se trata ya de solucionar un problema, realmente. ¿Ok? Entonces, si en este triángulo, aquí nos dicen que mide 3, aquí nos dicen que mide 4 dimensiones, metros, centímetros, unidades. Entonces está diciendo que tienes un cateto 3, otro cateto 4 y nos piden la X. Y la X, en este caso, inmediato dices, es la hipotenusa, porque es el lado que está opuesto al ángulo recto, al ángulo 90. Entonces, sin duda alguna, me piden la hipotenusa. Y entonces yo les digo a los jóvenes para que tengan rápido el recuerdo. Si te piden la hipotenusa, el ejercicio es de más. Me refiero aquí donde estoy señalando. Es de más. Entonces, ¿qué haríamos para encontrar ese valor de X? Y dices, yo ya sé que es la hipotenusa, lo que me piden. Entonces, si me piden la hipotenusa, el ejercicio es de más. Así, como una estrategia de recuerdo hábil para que tú no tengas ya riesgo de equivocarte con eso de los signos. Me piden la hipotenusa, es de más. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago aquí? Sustituyo los valores conocidos, los valores de los catetos. Siempre se sustituye el número o la medida más grande al inicio. Entonces yo digo 4 al cuadrado y 3 al cuadrado. Así. Entonces ahí estoy sustituyendo yo los catetos. Me olvido de la A, de la B, de la C. Nada. Digo, tengo un triángulo rectángulo, me piden la hipotenusa. Si me piden la hipotenusa, va a ser de más aquí en el interior de la raíz, para que me entiendas claro. Y pues los lados que conozco los sumo y una vez que los haya elevado al cuadrado. Listo. Ahora, ¿cuál es el proceso de solución? Hay que elevar en el interior primero esos valores al cuadrado. 4 al cuadrado, acuérdate que es 16, es la multiplicación de 2 veces el 4. No vayamos a cometer un error ahí. Y luego más, 3 al cuadrado es la multiplicación de 3, 2 veces 3 por 3, 9. Ok, posterior a ello, nosotros vamos a sumar esos dos valores, 16 más 9, va a dar 25, y la raíz cuadrada de 25, pues es 5. Entonces esa X es 5. La hipotenusa de ese triángulo rectángulo tiene un valor numérico de 5. Punto. Así. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría en el momento de que no sea la X en la hipotenusa, en lo que te estén pidiendo? Mira, vamos a hacer otro caso. Aquí mismo. Ahora, voy a poner un triángulo. ¿Se alcanza a visualizar ahí? Donde estoy moviendo ya ahora el espacio de anotar. Ahora, mira, voy a poner el triángulo ahora de esta manera, para que veas que no siempre el triángulo puede estar así como lo puse al arranque de la clase. Fíjate cómo lo he ido girando, tal vez de alguna posición. Entonces, aquí tú identificas inmediatamente el ángulo recto. Entonces dices, aquí entonces es la hipotenusa y me dan un 5. ¿Okay? Y si me dijeran que este cateto mide 3 y la X ahora estuviera acá, entonces tú inmediatamente te vas a preguntar, ¿qué es lo que me están pidiendo en ese triángulo? ¿Un cateto o la hipotenusa? Y dices, no, ahora me piden un cateto. Muy claro está que me piden un cateto. Entonces, para no meterte en problemas con la fórmula y que el despeje, que una situación así que inmediatamente te da entendimiento y solución al problema, sería, si me piden una hipotenusa es de más, me refiero aquí en el interior. Si me piden un cateto, es de menos. Punto. ¿Dónde? Aquí. ¿Y qué voy a restar? Ah, bueno, pues las otras dos medidas que conoces. ¿Y cómo se sustituye? El número más grande. Adelante. Entonces ahí yo voy a poner el 5. Al cuadrado, siempre serán al cuadrado. Y después, el cuadrado del otro. Listo. Me piden un cateto, es de menos. Me piden una hipotenusa, es de más. ¿Cómo identifico si es una hipotenusa? El opuesto al ángulo de 90. ¿Cómo identifico el de 90? Con el recuadro. Exacto. No hay falla. Entonces aquí solucionamos la X. 5 al cuadrado, 25. Menos 3 al cuadrado, 9. 25 menos 9, nos van a quedar 16. La raíz de 16, 4. X igual a 4. Entonces aquí X me dio 4. Entonces,
alguien que esté muy atento a los dos triángulos que puse yo aquí, dices, pues es el mismo. Sí, realmente es el mismo. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Así. Listo. Si el triángulo estuviese de esta forma ahora, puedo, te repito, girarlo en un momento dado. Si yo el triángulo lo tengo así, y aquí está el ángulo de 90, y entonces a mí me dicen que este lado mide 5, que este mide 4 y que este cuánto valdrá. Entonces dices, bueno, pues me vuelven a pedir un cateto, ¿no? Sí, sí, porque la hipotenusa sí la conozco. Entonces si me piden un cateto, y te repito, entonces para sacar ese lado que me falta, si hablando que es un triángulo rectángulo, y me piden un cateto, me dijo el maestro, y quiero que lo recuerdes, pues si me piden un cateto es de menos. ¿Y qué voy a poner en el interior? Las dos medidas que conozco. ¿Cuál primero? La más grande, el 5 al cuadrado. ¿Cuál después? Pues la otra. ¿Ok? Hacemos las operaciones. 5 al cuadrado, 25. Menos 4 al cuadrado, 16. 25 menos 16, 9. Raíz de 9, 3. Listo. Así. La x es igual a 3. Listo, jóvenes. Así es una situación de estrategia, de recuerdo, de cómo saco una hipotenusa, de cómo saco un cateto. Recuérdate que la hipotenusa siempre lleva más en el interior, cuando te falta un cateto lleva menos. Y listo, sales al paso de una manera muy hábil, muy rápida, sin entrar en las situaciones de los despejes, que algunos, digo esta estrategia, algunos de ustedes ahí en ocasiones se equivocan. Ahora, ¿por qué la intención de sustituir siempre en primer lugar el número más grande? Pues para que no te quede raíz cuadrada de un número negativo. Si yo hubiera cambiado aquí, pues me hubiera quedado 16 menos 25 y me hubiera quedado menos 9, y la raíz del menos 9 no existe, y entonces ya te metes en problemas. Entonces, por esa es la razón en la que te sugiero que siempre se sustituye el número mayor adelante, para que en el interior de la raíz nos dé un número positivo y sí tenga extracción. Listo. ¿Okay? Eso sería lo que concierne al teorema de Pitágoras. Voy a representar algunos ejercicios así muy básicos que te pueden preguntar, pero una vez que ya aprendimos la fórmula y alguna estrategia de recuerdo inmediato, podemos entonces solucionar algunos ejercicios que nos presentan los reactivos. Y sí, la verdad sí viene esto también. Vamos, todo lo que te estoy dando yo en repaso, en conocimiento en cuanto al curso que estamos ofreciéndote, es básico y muy probable que venga. ¿Por qué es muy probable que venga o seguro que venga? Porque de eso se trata, de que tengas ese dominio de lo más esencial, de lo más básico, y que te lo aprendas con habilidad. O sea, dices, yo me aprendí el tema, ok, entonces si me aprendo el tema, ahora soluciono problemas. Y así son todos. Yo me aprendo el tema, ahora soluciono problemas. Entonces, no cabe la excusa de que no venía nada de lo que vimos. Es que tal vez no quieras ver exactamente así un triángulo de esta manera y que te dé los datos y tú ya nada más sustituyas y hagas las operaciones. Ok, bueno, puede ser que el caso sí, pero y si no, entonces pues no debemos de quejarnos y pensar que no lo vimos. Tienes que vincular ese conocimiento, esa herramienta para solucionar problemas cotidianos. Mira, un ejemplo clásico, muy clásico está. Aquí tenemos entonces una pared, aquí tenemos el piso. Normalmente ya todos los estudiantes identifican que el piso normalmente de esa manera lo representamos en un gráfico. Entonces esta es una pared. Vamos a poner aquí una pared. Aquí está entonces el piso. Entonces hablan de una escalera, como cuando yo inclino una escalera en una pared para poder llegar a una altura determinada. ¿Okay? Entonces vamos a poner que aquí para mí esa línea es una escalera. Escalera. Esas que conocemos todos, ¿verdad? Ok, entonces ahí está la escalera recargada en la pared y apoyada en un punto en el suelo. Entonces, si te dicen, esa escalera está apoyada en una pared vertical y la distancia de separación
que tiene con relación a la base, fíjate cómo señalo, a la base del piso. Entonces ahí tienes que identificar a qué medida te están haciendo referencia. Entonces si dicen, tiene una distancia de separación de la base del piso, la señalo, ¿sí? Una distancia de 1.5 metros. Esa es la distancia de separación con relación a la base de la pared. ¿Okay? ¿Okay? Y este es el punto de distancia de separación que tiene con relación a este punto. ¿Okay? Entonces me dicen, si la coloco y llego a una altura, aquí, llego a una altura en la pared de, vamos a pensar, 2.1 metros. Entonces me preguntan, ¿cuál es la medida de esa escalera? Entonces aquí es donde estaría nosotros la variable x. Yo puse un signo de interrogación, pero igual, y haciendo el uso de una variable, pues entonces podemos entender que nos piden la longitud de la escalera, y esa es la longitud de la escalera. La longitud de la escalera. Bueno, entonces tú inmediatamente vas a ubicar lo que te había dicho con anterioridad. ¿Cuál es el ángulo recto en ese triángulo que se está formando con la pared del piso y la escalera? Dices, pues no venía ningún cuadrito. Es más, el ejercicio viene, el reactivo viene de una forma textual, palabras para que me entiendas. Bueno, entonces tú haces este esquema mental o lo representas físicamente ahí con tu papel y lápiz, ahí en una hoja, en un espacio pequeño, y ya lo tienes. Entonces tú inmediatamente recuerdas, bueno, está la escalera de hipotenusa en ese ejercicio, no hay falla, porque es el lado que está opuesto, enfrente al ángulo de 90, y me dieron los dos catetos, son la pared y el piso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sacamos la longitud de esa escalera? Pues x con el teorema de Pitágoras. Y dices, me recuerdo que me dijo el maestro que si era de sacar la hipotenusa, que es este caso, es de más. Y ya me la preparé. Así. ¿Y aquí qué vamos a poner? Pues las dos medidas que conozco. ¿Y cuáles son? 2.1 y 1.5. ¿Y cuál pondrías primero? 2.1 te sugerí, la mayor. 2.1 y lo vamos a elevar al cuadrado, que no se nos olvide, y luego la otra 1.5 y lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí, si te permiten el uso de la calculadora, pues rápidamente tú lo haces. 2.1 al cuadrado, hay un botón directo de elevar al cuadrado en la calculadora, y si no, multiplicas 2.1 por 2.1, listo. Si no, lo haces a mano, no hay falla. ¿Cuánto da 2.1 al cuadrado? 4.41. 4.41 elevándolo al cuadrado, más 1.5 al cuadrado, 2.25. 2.25. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a sumar sus dos valores en el interior de la raíz. 4.41 más 2.25, 6.66. 6.66. Y le sacamos raíz cuadrada. Así es. ¿Cuánto da? 2.58. 2.58. ¿Con exactitud? Unos decimales. Se van más decimales. Bueno, tú buscas en las respuestas de opción múltiple aquella que diga 2.58. Si dijera 2.59 es que tal vez después de este 8 sería un número mayor o igual a 5 y sufrió un redondeo. Pero bueno, esa sería la longitud de la escalera, 2.58 metros. Entonces, pues igual, y ya con esa dimensión de la escalera, oye, vecino, ¿me presta esta escalera? Está muy larga. ¿Cuánto mide? Mide 2.58. Me refiero a todo lo que mide en longitud la escalera. Eso es lo que estamos sacando. La longitud de la escalera. 2.58 metros. Porque como todo esto era metros, el resultado te va a dar finalmente metros. ¿Okay? Es un ejercicio muy básico en donde podemos hacer uso del teorema de Pitágoras. Listo. Bueno, vamos a continuar con el tema ahora que concierne. Ya te hice 3 diferentes ejercicios en los que nos pedían primero la hipotenusa y luego un cateto y luego el otro cateto, y ahí. Listo. Vamos a borrar.
si hubiera algún comentario, porque yo he dado la recomendación a los que me están siguiendo la transmisión en vivo, en estos espacios en los que yo me dispongo a borrar el pizarrón, bueno, tú te puedes dar la oportunidad de ir probando si quedó claro, y si hubiera una duda o un comentario, pues en ese tiempo prepárala y me la anotas ahí en el cuadro de chat, en vivo, en comentarios. ¿Todo bien? Hasta ahora todo bien. Muy bien. Hoy es viernes, entonces para nosotros esta es nuestra clase número 12, ¿no? ¿Sí? Sí, hoy 12. es la clase 12, faltan Falta 3 clases, ¿no? 13 y 14. Yo el curso, cuando lo programé como evento ahí en mi página de Facebook, le puse como fecha de inicio 1 de marzo y fecha de finalización 14 de marzo. Entonces, como evento, terminaríamos el 14, que sería el domingo próximo, si Dios quiere. Pero ya te digo que si hay necesidad de que yo dé una o dos transmisiones adicionales en vivo, les estaré pues anticipando, avisando, para que igual se conecten, ¿ok? Ahí ya les repito también, en la misma página, en la pestaña que dice grupos, ahí construí yo un grupo que se llama Curso, Examen, Admisión, UANL, Profe Manda. Así. En ese grupo ya se han añadido algunos estudiantes, algunas personas, a otros los he invitado. Entonces, bueno, pues es la oportunidad de solicitar que te dé yo acceso a ese grupo para que te conviertas en un miembro y puedas ahí interactuar, ya sea conmigo o con cualquier otra persona, cualquiera de los integrantes, apoyarnos en dudas. Acuérdate que falta mucho todavía para el examen de admisión, tanto de prepa como para la facultad, y en la medida que vaya corriendo el tiempo, yo espero que se vayan ingresando y dándose cuenta más alumnos, y ahí estemos continuando, muchachos, ¿sí? ¿Por qué no? Continuando con el apoyo. Ya cercano ya más la fecha a los exámenes, por ahí del mes de mayo, tal vez estaré avisando de nueva cuenta, que estaré a tu disposición, y adelante. Ya con su guía preparada, a lo mejor algunos alumnos, oye, profe, pero cómo se hace, cómo se hace, entonces ahí en el grupo podemos interactuar, si no te apoyo yo, te puede apoyar cualquier otro miembro, o mi hijo, Gerardo Félix, ¿verdad? Ahí vamos a estar al pendiente. Bueno, seguimos. Vamos a ver ahora el teorema de Tales. El teorema de Tales es otro teorema que aplica muy bien en ejercicios de soluciones de triángulos. Entonces vamos a ponerlo por aquí ahora como teorema de Tales. Ok, lo voy a escribir así. Tales. Algunos usan la H intermedia por ahí. Teorema de Tales. Igual, vamos a buscar una estrategia de ubicación, de identificación. ¿Qué es el teorema de Tales? ¿A qué se refiere? ¿Y cuándo lo puedo yo utilizar como una herramienta para resolver algún ejercicio cotidiano, práctico, sobre todo? ¿Okay? Entonces, el teorema de Tales aplica a triángulos que se llaman semejantes. Triángulos semejantes. Así como el teorema de Pitágoras nos ayuda en resolver ejercicios que refieren a triángulo rectángulo, el teorema de Tales aplica para triángulos que son semejantes. ¿Qué sería un triángulo semejante? Unos triángulos semejantes son aquellos que tienen la misma forma, para que rápido lo captemos todos. Tienen la misma forma, pero diferente tamaño. O sea, están igualitos, pero dices, uno está grande y uno está chiquito, así. Pero son idénticos en forma, nada más cambian las dimensiones. O sea, en una forma
diría yo, proporcional, se incrementan todas sus medidas. Así como si tuvieras un triángulo, vamos a decir, en el Word, en una página de Word, y lo quieres hacer más grande, entonces tomas un vértice y le das y entonces se agranda de una manera proporcional. Bueno, esos serían triángulos semejantes. Misma forma, pero diferente tamaño. Entonces ahí aplica el teorema de Tales. Mira, voy a poner aquí un ejercicio primero de como lo hice con el teorema de Pitágoras. Voy a poner una representación de fórmula para que me entiendas, que no es otra cosa más que una relación que guardan los lados de dos triángulos que tienen semejanza, que son en tamaño, ya te digo, diferentes pero de la misma forma. Mira aquí, voy a poner para localizar bien cuál es un triángulo grande y un triángulo chico, vértices. Este es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C de un triángulo que estoy poniendo yo aquí ahorita en el pizarrón. ¿Ok? Entonces, normalmente de una vez te voy a hacer el comentario. Los vértices de los triángulos o de polígonos, normalmente usamos letras mayúsculas de nuestro alfabeto castellano. Y los lados los representamos con letras minúsculas, normalmente. ¿Okay? Pero no es una regla universal. Bueno, entonces mira aquí, yo aquí voy a poner un segmento, una línea más, y voy a poner aquí MN, que también te digo, muy grabadas las letras y no me quiero salir mucho de lo que normalmente los libros de textos utilizan. ¿Okay? Entonces, aquí realmente yo tengo dos triángulos. Si yo les preguntara, así como un ejercicio de visualización muy básico, ¿cuántos triángulos ves ahí? Entonces, alguien diría, yo veo dos. Y lo digo, ¿cómo dos? Sí, mira, está un triángulo que diría A, dices tú para poder entenderlo, A, M, N. A, M, N, ¿ya lo ves? Ese, el chiquito, para que no haya fallo. Yo veo un triángulo chiquito, ¿ok? Y lo dices, ¿y dónde está el otro? Y tú dices, el otro es este, mira, el que está de A a B y acá a C, ¿ok? Ah, entonces dices, ok, entonces este es el triángulo chico, este es el triángulo grande. Entonces, hay una razón, o sea, y una relación. Acuérdate que una razón pues no es más que una división, una fracción. Eso es una razón, hablando en términos de matemáticas, ¿ok? Entonces, quiere decir que algo tiene que ver, mira aquí cómo lo voy a hacer con otro. Algo tiene que ver este lado con este. Homólogos, o sea, este tiene que ver algo con este, así, muy bien. Y luego también diría, entonces, este, ¿con quién tendría que ver? Con este. El mismo lado del triángulo chico con el mismo lado del triángulo grande. Y este algo tiene que ver con este. Así, es sencillo. Entonces, ahí es donde nace esa situación, ¿sí?, del teorema de Tales en cuanto a una igualación de esas razones de que crece o disminuye en medida, pero de una manera proporcional. Entonces, tú puedes decir aquí, entonces, el segmento AM, ahora ya hablando en una nomenclatura de segmentos, si yo pongo AM, me refiero al segmento AM, tiene algo que ver con AB, mira, el inclinado para que me entiendas, tiene algo, se relaciona en algo con el AB, AM tiene algo que ver con AB. Ok, ahora si tú tomas el otro, igual, el que puse aquí, vertical, ¿sí? Entonces tú dices, ¿cómo se llama este? MN. MN del triángulo chico se relaciona con BC del triángulo grande. ¿Ok? Y a su vez el que nos está faltando, AN, ten mucho cuidado de no desordenar
esta situación. Arriba todo lo del triángulo chico, abajo todo lo del triángulo grande, por eso lo decidí aquí y hablé claro, chico, y hasta hice la gráfica. Entonces, ¿cuál es ese lado? Vamos a decir que está en la base, para que me entiendas, del triángulo chico que va arriba, AM. ¿Y cuál es ese lado? La base, pero del triángulo grande, AC. AC, AC. Listo. Entonces aquí, pues hay una igualación de razones. ¿Okay? Y entonces se torna un ejercicio de proporciones. Recuerda cuando di el tema de proporciones, te dije, una proporción es una igualación de dos razones. Entonces, aquí yo tengo tres razones, pero para efectos prácticos de solución de ejercicios, normalmente igualamos dos razones, esta y esta, o esta con la del extremo, o esta con la otra, dos, dependiendo de nuestra necesidad y solución a un ejercicio determinado. ¿Ok? Así muchachos. Entonces, mira ahora, vamos a hacer un ejercicio con números. Aquí mismo voy a apoyarme en este mismo, con valores ya, en este mismo gráfico que yo tengo acá. ¿Ok? Entonces, mira, si yo te digo que esta longitud de aquí, de B a C, tiene una medida de 12 unidades, 12 metros, si tú quieres, 12. Y aquí esta no la conozco. ¿Ok? Y entonces te digo que esta medida que está aquí, de A a M, y luego igual y te la pueden representar y para que tú leas, tengas ese lenguaje, a lo mejor te dicen acá como datos AM y te estás refiriendo a este segmento. ¿Sí? AM mide 8. AM mide 8. ¿Ok? Y luego te dicen, y MB mide, pues vamos a pensar 14. Aquí. Entonces te están diciendo MB. Entonces tú aquí en este gráfico pues lees y sabes, y identificas el lenguaje, dices AM mide 8. ¿Okay? Y MB mide 14. ¿De acuerdo? Así. ¿Ya estamos? Ahí. Entonces, ahora aquí nos dieron el 12 y aquí nos dieron pues la X. Listo. Entonces, te preguntan, dime el valor de la variable X. ¿Cuánto vale la X? Esa pudiera ser la pregunta. Entonces, ¿lo podremos resolver? Vamos a intentarlo. Entonces dices, yo veo dos triángulos, un triángulo chico y un triángulo grande. ¿Ok? Me voy a olvidar de esto para que veas esa estrategia que te he venido yo repitiendo. Ahora ya te presenté yo el teorema de Tales, y ya yo nada más basta con que tú entiendas que es una situación que relaciona las medidas de un triángulo chico con un triángulo grande y las medidas que son homólogas, o sea, que tienen la misma posición, vamos a entender. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí está nuestro ejercicio. Ya borré todo esto porque igual yo no quiero que te empieces a confundir tanto con las letras. Quiero que seas práctico, ¿sí? Y empieces a solucionar ese ejercicio. Bueno, ¿de qué se trata? De encontrar esta dimensión X. Entonces tú dices, a ver, voy a poner yo razones de triángulo chico entre triángulo grande. Listo. Entonces así. Ok. Entonces dices yo, ¿qué conozco del triángulo chico? Y dices, pues esta medida, mira, esta de aquí a aquí, estoy señalando una medida del triángulo chico. Esta, mira, esa. ¿Cuánto mide esa? 8. 8. Entonces tú dices, ese lado que mide 8, que fuera realmente una hipotenusa, mira. O sea, dices, la hipotenusa del triángulo pequeñito mide 8. Pregunta,
se relaciona con la hipotenusa del triángulo grande. ¿Cuánto mide la hipotenusa del triángulo grande? Obviamente la suma de estas dos, mira. Porque los datos que me dio el ejercicio me dijo AM de aquí a aquí 8 y MB de aquí a aquí 14. Entonces AB, que sería todo esto, AB, mira, AB sería 14 más 8. ¿Qué tendríamos? 22. Entonces aquí nosotros tenemos que poner 22, así, mucho cuidado. ¿Cuánto mide la hipotenusa del triángulo pequeño? 8, aquí me la dieron, de AM. ¿Y cuánto mide la hipotenusa del triángulo grande? Toda la longitud del segmento de A a B. Pero me lo dieron en dos partes, mucho cuidado. Listo, 22. El 22 no existía por ningún lado ahí visible. Entonces a veces los estudiantes quieren usar los datos que tenemos y insertan ahí otra cosa que no es. Hay que pensar, hay que razonar. Siempre ayúdate con un dibujo. Eso se hace en un esquema mental. Hay quien no necesita hacer ese dibujo, pero está pasando por nuestra mente. Está así, así lo está pensando. Y yo te estoy proyectando el pensamiento prácticamente. ¿Ok? Bueno, ahora sí, anotando. Igual. Acuérdate que arriba va a ir las dimensiones, las medidas del chico, del triángulo chico, y abajo las del grande. No los transversen, porque entonces sí, ahí ya eso no va a funcionar. Bueno, entonces, ¿qué medida conoces del triángulo chico o del triángulo grande y que están impactadas en el ejercicio? Y dices, pues esta, mira, yo conozco un 12, ahí está bien claro. Pero ¿a qué triángulo corresponde ese 12? ¿Al triángulo pequeño o al triángulo grande? Dicen, no, es grande, mira, de hecho si está aquí en el gráfico es 12. Entonces abajo es el grande, entonces abajo 12. ¿Y con quién tiene que ver o con quién tiene que estar relacionado? Con el mismo lado, ¿sí? Pero del triángulo pequeño. Así. Entonces aquí va la X. Claro. Listo. Y entonces yo aquí acabo de construir con el teorema de Tales. Eso se llama una proporción. Una proporción, una igualación de dos razones. Esta es una razón, esta es otra razón. Y igualadas son una proporción. ¿Y cómo se resuelve una proporción? Ya lo habíamos visto. Se nota aquí el escrito, la necesidad de enfocarnos en ese espacio. Ahí está. Ok, entonces vamos a multiplicar los dos lados, ¿sí? O los dos datos en diagonal que conocemos y se divide entre el que te quedó. ¿Así? Entonces, 8 por 12, 8 por 12 entre 22. ¿Ok? Entonces aquí otra vez. 8 por 12. 96. 96. ¿Estamos de acuerdo? Entre 22. 4.36. 4.36. ¿Qué sigue del 6? 3. Mira, si yo quisiera, aquí te voy a decir ya una situación que necesitas también conocer y dominar. Si yo quisiera nada más usar el resultado con dos decimales, ¿sí? Dos dígitos a la derecha del punto, y lo quiero redondear, se llama redondeo, me voy a fijar en el número inmediato que está quedando fuera, en el inmediato, el que seguía después de ese, a donde yo quiero cortar, el que sigue es un 3. Ok, te voy a decir. Si ese número que va a quedar fuera es un 5 o más, incluido el 5, crecería el anterior. Pero si no es un 5 o más, que fuera un 4 o inferior, como este caso que es un 3, en el redondeo te quedaría x igual a 4.36. Este 6 no hace que, este 3, perdóname, no hace que ese 6 se mueva. Listo. Entonces es que la opción múltiple trae resultados de este tipo con dos dígitos a la derecha. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasaría si yo quiero redondear a una decimal, no a dos? Bueno, entonces ahora tú lo que quieres es ese mismo resultado que ya tenemos, cortarlo, pero aquí, mira. Aquí. Entonces, ¿cuál es el dígito que me va a mandar a mí en esa estrategia de redondeo que hago? Bueno, ahora te fijas, yo quiero cortar aquí, donde puse esta línea de otro color.
Entonces dices, bueno, yo quiero redondear a una decimal, nada más. Entonces, el número que se va a quedar afuera es un 6. Te acabo de decir ahorita la forma en la que tenemos que aprender a redondear cantidades. Este dígito es mayor que 5. Si es mayor o igual que 5, ese número que se va a quedar afuera, el anterior se aumenta. Entonces esto tú lo verías como un 4.4. Así porque redondeamos así. ¿Listo? Eso es el tema que concierne al teorema entonces pues de Tales. Y así como en el teorema de Pitágoras te puse un ejercicio cotidiano, el de la escalera, entonces otro que es muy cotidiano, lo voy a representar también aquí, que siempre viene en los libros, que siempre vienen tus guías, ese de la escalera, este que voy a representarte aquí, que es la altura, vamos a decir, de un árbol o de una persona. Esos también pues son repetitivos porque traen un mensaje muy claro. Espera. Dime. Aquí Alicia Luna comenta que está trabado. Voy a ver. ¿Está trabado el video de transmisión? Acaba de ponerlo. Voy a preguntar si sigue trabado. A ver si es nada más algo, Alicia. Sí. Hizo ese comentario. A ver si otro compañero que esté siguiendo nuestro chat en vivo tiene también la misma falla o es únicamente en el caso de la compañera Alicia que está viviendo esa situación. Como que se quedó estático, ¿no? Y ya no me sigue viendo en el avance. Vamos a ver, esperar un poco en lo que me doy la oportunidad de borrar pues el pizarrón. Sí. No sé si sea tal vez... ¿Es para todos o es ella? Podría ser ella, quizá comprobar su conexión, ya que yo lo veo bien. ¿Tú lo ves bien? Y Nancy Flores acaba de poner que ya no está trabado. Ok, bueno, esas situaciones de falla técnica, diría yo, de origen, pueden estar fuera de mi alcance. Yo de todos modos igual les pido una disculpa porque sé que resulta molesto y pues se pierde un poquito ahí el hilo a la continuidad. Pero bueno, esperemos que igual en el caso de la compañera Alicia ya no esté trabado, y si fue para todos, pues ya se restableció. Si fue para todos, entonces es que yo puedo concluir que es mi internet, el que yo estoy usando. Así. Y como me falla a mí, les falla a todos en la transmisión. Sí, hasta ahora pues como mi celular todavía sigue con el directo, entonces creo que podría ser un problema que ya se resolvió quizá. ¿Tú ya lo ves bien? Sí, quizá fue algo momentáneo. Bueno. Ok. Muchas gracias, Karenar, también por confirmarnos que no se traba. Entonces podemos continuar. Continúa. Bien, bueno, ya estamos. Vamos a continuar. Sí, pues yo lamento, esas son las situaciones de los chatos, de las clases así en vivo. Yo creo que igual a ustedes les ha pasado estando con uno de sus maestros actuales. Pero bueno, a ver si. Vamos a hacer un problema, te digo, que tenga una aplicación con el campo de la vida real, así ya te había advertido cuál era el que iba a hacer. Es un tanto cuanto repetitivo en los libros y en las guías. Bueno, entonces ahora te habla, por ejemplo, de una persona. Aquí tenemos una personita. Lo voy a representar yo así de esta manera. ¿Ok? Y entonces te dice que a lo mejor en un momento dado sale el sol. ¿Ok? Entonces, acá pues está el sol. Y entonces el ángulo de elevación del sol le llaman, porque el sol pues lleva más o menos una trayectoria así, y sale oriente y se mete por poniente. Entonces el ángulo de elevación del sol, pues vamos a pensar, sería este que está trazado aquí. Ahí sale el sol y empieza a elevar, y así como el movimiento que yo voy haciendo con mi brazo, entonces el ángulo va avanzando. De hecho, cuando es mediodía, por eso le llamamos mediodía, el sol está exactamente sobre nuestra cabeza, diría, para que me entiendas, en nuestro cráneo, y tiene un ángulo de 90 grados. Entonces este ángulo de elevación, digamos,
tal vez a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, todavía no alcanzamos el mediodía, todavía no llega a los 90 grados, entonces tiene un ángulo de elevación distinto, 30, 35, no sé, 28, etcétera. Ok, bueno, aquí vamos a poner, está pues un árbol, así, ahí tenemos nosotros un árbol, y aquí está una persona. Bien, entonces igual, y te dice, la sombra de esa persona a determinada hora de la mañana, pues la sombra que proyecta la persona es de 1.2 metros. Esa sería la sombra que proyecta la persona. Entonces lo voy a poner aquí, lo voy a sombrear. Así, bueno, esa es la sombra de esa persona. ¿Ok? Y entonces te dice, y en el mismo instante que el sol está pegándonos aquí, en el mismo instante, la sombra que proyecta el árbol, entonces la sombra que proyecta el árbol es esta dimensión, desde aquí hasta acá, o sea, incluso cubre a la persona, para que me entiendas, y traslapa acá. Y la sombra que proyecta el árbol, vamos a pensar que es de 260. ¿Ok? Si esa persona eres tú y sabes que mides 1.70, tu altura, la altura de la persona es 1.70, entonces dime la altura del árbol. Y ya la puedo representar con una X o con una H, como estamos acostumbrados, sobre todo en la materia de física, usarlo para la altura de la H. La variable te digo que es lo de B. Entonces nos preguntan cuál es la altura del árbol, la X. Entonces aquí la pregunta es altura del árbol. ¿Sí? Eso es la pregunta. Otra vez. Entonces ahora tal vez no tengas el triángulo así literal con unas líneas, con rectas, pero se forman ahí los triángulos con la persona y con el árbol y con el piso. ¿Ok? Entonces aquí esto es un triángulo, mira, lo voy a remarcar. Este es un triángulo y este de acá con el árbol es el otro triángulo. Listo, el mismo ejercicio que hace un momento pues te presenté. ¿Ok? Nada más que ahora con otra variable que estamos preguntando y con una situación que le dé un poquito más de vínculo con una situación cotidiana. Bien, entonces dices tú, bueno, otra vez, voy a poner el cuadro, el triángulo, perdón, el triángulo chico sobre el grande. Ahora te voy a hacer una observación. Si tú cambias, voy a poner arriba el grande y abajo chico, igual sale, nada más que respeta que si yo decidí uno arriba, que arriba se mantengan siempre las medidas de ese y abajo las del otro, nomás no vayas a ponerlas así cruzadas. ¿Ok? Bueno, entonces mira aquí, vamos a plantear esa situación de proporción, de proporcionalidad. Bien, entonces yo aquí digo, pues como yo decidí ponerlas del cuadro chico, entonces me voy a ir a y dices 1.70, esta línea, que es la altura. ¿Con quién tiene que ver la altura de la persona? Obviamente con la altura. ¿De quién? Del árbol, pero no la conozco. Ok, ahí está. Ahora, la sombra de la persona, porque estoy hablando con los datos del triángulo chico arriba, entonces uno ve entre la sombra del árbol 260. ¿Listo? Eso es. Ahí habría que entender que la sombra del árbol es desde su base hasta el vértice que está acá. Está así como está la acotación. Así es todo el árbol. O sea que el árbol le da sombra también a la persona y luego le sigue extendiendo. Listo, ya está planteada. ¿Cómo se resuelve esa X? Igual, productos cruzados, voy a multiplicar eso, una multiplicación, y lo divido entre ese dato que me está quedando solo. Si hay oportunidad o necesidad de girar la cámara para que me sigas con la operación, te voy a pedir que lo hagas, por favor, sí. Gerardo. Sí. Entonces la X es multiplicar 1.70 por 2.60, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre 1.2. Operaciones.
1.70 por 2.60. 4.42. 4.42 sobre de 1.20, 1.2. 3.68. 3.68. Si estuvimos hablando en metros, son metros, porque esta estatura era en metros. ¿Ok? Entonces la sombra era en metros y entonces nuestra solución es así. Ahora, te repito, si yo quisiera redondear a una decimal, eso vendría como un 3.7. Porque este como es 8, y ya te dije, voy a cortar ahí, donde señalé, me fijo en el número inmediato. Si después del 8 sigue otro, ese ya no va a mandar en el criterio. Es el inmediato nada más. ¿Ok? Entonces, como era un 8, al redondeo, ese 6 hace 7. 3.7 metros puedes tener como una opción de solución. ¿Ok? Así, así jóvenes, eso es así. Luego, ¿cómo andamos de tiempo? Vamos a ver. Justamente faltan 5 minutos. 5 minutos. Bueno, la otra situación, y los voy a aprovechar bastante esos 5 minutitos, voy a borrar aquí, es que tú empiezas aquí en trigonometría a hablar también de ángulos, porque ahorita te dije el ángulo de elevación del Sol, pero yo nada más mencioné, no di ningún dato, pero tal vez encuentres en algunos ejercicios que dicen el ángulo de elevación del Sol a determinada hora de la mañana es de 30 grados. Bueno, entonces ya te empezó a hablar de ángulos. Yo ahorita, si no te habías percatado, he estado hablando de puros lados, de puras medidas de lados, de que la sombra de la persona, la sombra del árbol, la altura de la persona, la altura del árbol, etcétera. Entonces, no he hecho ningún comentario sobre medidas de ángulos, pero sin embargo ya inicié a decirte algo. A cierta hora de la mañana el ángulo de elevación del Sol, entonces te voy a poner aquí, mira, igual, aquí vamos a pensar ese mismo ejercicio, pero entonces ahora aquí tienes tu árbol, y aquí tienes la personita, y entonces aquí está el Sol, siguiendo su trayectoria, y entonces aquí está el ángulo de elevación del Sol. Entonces el ángulo de elevación del Sol se refiere a este, muchachos. Así, el ángulo de elevación del Sol. Entonces si te dicen el ángulo de elevación del Sol, normalmente los ángulos los representamos con letras del alfabeto griego. Esa letra se llama teta. ¿Okay? El ángulo de elevación del Sol es 30 grados a cierta hora de la mañana. ¿Okay? Entonces me están dando ahí 30 grados. ¿Ok? Bueno, entonces me dicen, si la sombra que proyecta el árbol, voy a hablar de nada más de el árbol, ¿ok? Voy a olvidar de la personita ahí. Entonces, la sombra que proyecta el árbol es de, vamos a decir, 4 metros. Entonces, por el efecto del tiempo ya no quiero hacer el ejercicio más complicado, pero para que veas una situación, y vamos a desaparecer ahí a esa personita, y entonces ahora ya nada más dice el ejercicio, a cierta hora de la mañana el ángulo de inclinación del Sol es de 30 grados, y entonces yo aquí tengo en el interior 30 grados, ahí, ¿listo? Ya está, entonces ya tienes tú el ejercicio ahí, y dice, proyecta un árbol una sombra de 4 metros, dime la altura del árbol, H. Entonces este ejercicio ya no se puede resolver con el teorema de Tales. Se tiene que resolver con un tema que se llama funciones trigonométricas. ¿Así? Si las has oído. Seno, coseno, tangente, etc. ¿Sí? Entonces, te voy a dar una estrategia muy útil, de fácil recuerdo. Acuérdate que mi curso igual, pues, tiene una intención de hacerte llevar algunas estrategias diferentes a la forma en la que te ha dicho tu maestro o la que vienen en el libro. Entonces, hablando de funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas son las siguientes, y te las aprendes en ese orden, como nos aprendimos cuando te sugerí las operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división. Tiene una razón de ser así.
Entonces, te sugiero que tú aprendas las funciones trigonométricas así. Las voy a abreviar. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Si tú te las aprendes en este orden, tiene una razón. Una razón, ¿qué? Porque estas funciones trigonométricas, todas son razones. Si todas son razones, entonces son divisiones. La palabra razón es una división. Entonces voy a poner aquí una línea de división, porque cada una de estas funciones trigonométricas trae una pequeña formulita y todas son de dividir algo entre algo. Así, se llaman razones. ¿Ok? Entonces, para que tú fácil las recuerdes, te voy a decir la regla de la Coca, de la Coca-Cola, un refresco. ¿Ok? Mira aquí, tú te las aprendes en este orden, para que funcione. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Las menciono completo y aquí están abreviadas, como las abrevian en los libros. En tu calculadora aquí seno aparece sin, S-I-N. ¿Ok? Bueno, entonces ahí te va la regla de la Coca. Mira, si tú ya tienes así, vas a anotar así. Co, K. Co y abajo K. Y luego aquí, Co, K. Entonces decía un maestro cuando me enseñó esto. Yo le doy 2 tragos a la coca, coca, y luego eructo 2 veces. Hip, hip. Así. Y ahí ya me quedó como que un código. Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto adyacente entre hipotenusa. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Eso quiere decir CO, cateto opuesto. ¿Qué es un cateto opuesto y qué es un cateto adyacente? Dependiendo del punto donde tú estés ubicado, o el vértice, o el ángulo. Si yo estoy aquí, en este ángulo que dice 30, el cateto opuesto es el que tengo enfrente. Y el cateto adyacente es el que está, pues, del otro lado. El que adyace, el que sale de ahí. Y esta, pues, es la hipotenusa. Entonces, estos códigos CO, CA y I son los que están aquí. Entonces, tú las aprendes de este sentido, de recorrido a recuerdo. Y luego la regla de la coca y empiezas coca, hip, y luego aquí, mira esta intención. Estas se cambian así, siempre y cuando las tengas en este orden. Entonces aquí nada más cambias CA, CO, la cambias esta. Y acá, hip, CA. Y acá, hip, CO. Entonces, teoría en el examen. Me acuerdo del orden que me dijo el profe, me acuerdo de que todas son de división, me acuerdo de la regla de la coca, lo hago rapidito este cuadro, ahí en un margen de una hojita, y empiezan preguntas de teoría con relación a este tema. Se define como la razón entre el cateto adyacente sobre la hipotenusa, el coseno. Se define como la razón que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, la tangente. Y ahí respondo, es que venían 4 o 5 seguiditas de ese. Ahí está, te preparas ese cuadrito rápido. Listo. Entonces, para resolver este ejercicio, tú tienes que usar una razón trigonométrica. Aquí me faltó poner seno de un ángulo determinado. Seno de ángulo, coseno de ángulo, porque todos son correlaciones a ángulo, ¿ok? Entonces, yo voy a buscar de esas fórmulas cuál me funciona. Entonces yo digo, mira, seno, cateto opuesto entre hipotenusa. No me sirve porque ni conozco la H, que es el cateto opuesto, ni conozco la hipotenusa. Entonces yo tengo que buscar de todas esas 6 formulitas una que me funcione. Una en la que conozca 2 datos y me falte nada más uno. Entonces, la tangente, si lo observas bien. Tangente de 30, porque conozco el ángulo, 30 grados. El ángulo es 30 grados. Entonces yo digo, tangente de 30. ¿Qué lados me relaciona la tangente de 30? El cateto opuesto, pero no lo conozco, pues le pongo la H. Sobre el cateto adyacente, pero sí lo conozco, 4. Entonces la H, despejas, está dividiendo, pasa multiplicando, 4 que multiplica a la tangente de 30. Entonces tú sacarías la tangente de 30, ¿cuánto nos da, Félix? 2.31, ya redondeado. Pura tangente. La pura tangente. Primero la pura tangente, para que los alumnos no se confundan. Muy bien, tangente de 30, 0.5773. Eso es la tangente de 30. Basta con que tú le pongas tangente de 30 igual. Listo, te da ese valor numérico de la tangente. Y lo multiplicas por 4. ¿Y cuánto te da?
2.31, ya redondeado. Ya está, 2.31 metros. Esa es la altura del arco, 2.31 metros. Sería realmente un arbusto. Listo. Ahí yo creo por el horario, yo cumplo con haberte llevado poco de conocimiento básico. Espero que te sea de muy útil. Teorema de Pitágoras, teorema de Tales, funciones trigonométricas, algunas estrategias de fácil recuerdo. Tenía pensado dar algo de polígonos mañana. Dios mediante, lo vemos así rapidito. Y continuamos con los comentarios. Hay algunos comentarios. Primero que nada, mandamos saludos a Elizabeth Rodarte. Ok, síguelo mencionando, te escuchan. Más aparte, pone buenos comentarios. Dice, gracias, me servirá para hacer una repisa en forma de triángulo hablando del... Excelente, les digo del que teorema de Pitágoras. nos resuelven problemas cotidianos. Mira, tengo, ahorita igual voy a hacer aquí un paréntesis. Tengo un alumno que está en este momento viviendo en Estados Unidos y antier, oye, profe, tengo una necesidad de una conversión. Él trabaja allá con tractores en unos huertas y cultivos de papa. Entonces, él maneja unas máquinas grandes de tractores y cuánta cosa, ¿verdad? Sembradoras. Entonces me dice, fíjate que estamos poniendo fertilizantes. Y entonces lo reciben en unos, pues vamos a decir, tanques, así, yo creo que los has visto de forma rectangular, es un prisma rectangular, como un cubo de plástico y hasta traen una protección así para que no ser golpeados así, unos tubos que los protegen. Entonces me dice, quiero saber cuánto tengo que disminuir el nivel en altura para lograr extraer de ese tanque que me daba las dimensiones no sé, 40 galones nada más, porque esa necesidad de extraer 40 galones, entonces es la que él necesita para hacer una mezcla de ese fertilizante. Entonces, pues para no estar así con un recipiente, 1 galón, 2 galones, 3 galones, muy tardado, entonces pues sí, es un problema de la vida cotidiana que se resuelve y hay que calcular la altura. Lo vemos, está muy interesante, luego se los explico. Entonces, gracias Elizabeth Dorate, de nueva cuenta, dice que te va a ser muy útil. Ya me hice hacer la aclaración que sí. Muy bien. También Alberto Hernández, saludos, que dice muy buena explicación. Excelente. ¿Qué más tenemos? Alicia Luna, espero que ya no se le haya seguido viendo Ella trabajo. es la señorita que nos dijo. Así es, igualmente se va a subir el video. Ok, bien, Alicia, una disculpa. Ok. Nancy Flores, que también ya dice muchas gracias, buenas noches. Ok, gracias, Nancy. Karenar, que también estuvo con nosotros todo el directo. Ok, recuerdo que ha estado en otras transmisiones, gracias. Y Javi Álvarez, que te hace un buen comentario, dice, ¿cómo le hago para calcular cuánto van a ganar mis Eurotigres mañana? Bueno, eso ya es un tema que compete a probabilidad, mi estimado Javi. Tú que te gusta mucho el fútbol y sigues a los Tigres igual yo. Como Tigres, ¿verdad? Aunque tú eres León. Bueno, se vale. Ahí va. Es un problema de probabilidad. Vamos a ver algunos conceptos y conocimientos básicos de la materia. Probabilidad en su momento igual y a ver si nos da oportunidad, pero es un tema más extenso, no es una probabilidad básica, pero sí se puede estimar la probabilidad en función de el comportamiento que han tenido los equipos, los puntos ganados, los juegos ganados, perdidos, los goles. Sí se puede hacer, probabilísticamente hablando. Muy bien, pues sería todo. Sería todo. Pues agradezco de nueva cuenta, infinitas gracias, sigan con ese apoyo mutuo entre todos y que descansen. Muy buenas noches, los veo mañana, Dios los bendiga.